Cuando estás en la cima de tu juego como una estrella de rock, el éxito parece que nunca terminará. Pero la realidad muerde. Y muchos músicos se encuentran arruinados a pesar de su fama. Aquí están los rockeros que quedaron completamente en la ruina. Aquí vamos a presentarte 22 estrellas de rock que perdieron todo su dinero tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta. Billy Joel. Billy Joel, un músico legendario, famoso por éxitos como Piano Man y Uptown Girl, alcanzó un éxito masivo en los años 70 y 80. Sus álbumes vendieron millones. Sus conciertos se agotaron en todo el mundo y parecía intocable. Sin embargo, a pesar de su fama, Joel enfrentó una crisis financiera devastadora, causada no por malas ventas o malas inversiones, sino por alguien en quien confiaba. Al principio de su carrera, Joel contrató a un manager que parecía competente y leal. Este manager manejaba contratos, finanzas y acuerdos, permitiéndole a Joel centrarse en la música. Con el tiempo, sin embargo, el manager comenzó a explotar cláusulas ocultas en sus acuerdos para desviar dinero de las ganancias de Joel. Creó gastos falsos, canalizó fondos a empresas fantasma y desvió millones sin que Joel lo supiera. Durante años, Joel asumió que sus finanzas estaban seguras, sin saber que su riqueza se estaba agotando lentamente. Para mediados de la década de 1980, las discrepancias en las cuentas de Joel crecieron demasiado evidentes para ignorarlas. Las auditorías revelaron el elaborado esquema del manager. Lo que Joel había descartado como errores contables resultó ser un desfalco deliberado. La traición fue asombrosa. La persona encargada de proteger su carrera había robado casi todas sus ganancias. Joel demandó a su gerente, iniciando una larga batalla legal. Aunque finalmente ganó en la corte, la victoria tuvo un alto costo. Los honorarios legales y los acuerdos consumieron sus fondos restantes, y el escándalo manchó su imagen pública. La cobertura mediática pasó de alabar su música a analizar su desgracia financiera. Los fanáticos quedaron atónitos de que una estrella de su calibre pudiera perder casi todo. La experiencia obligó a Joel a reconstruir no solo sus finanzas, sino también su carrera. Regresó a las giras incansablemente, confiando en actuaciones en vivo para recuperar sus pérdidas. Con el tiempo, recuperó la estabilidad, pero la prueba dejó una marca duradera. Su historia se convirtió en una advertencia sobre confiar en las personas equivocadas en una industria donde la fama no ofrece protección contra la explotación. Bret Michaels. Poison. Bret Michaels es ampliamente reconocido por sus actuaciones electrizantes y una carrera llena de éxitos que encabezan las listas. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, la saga financiera de Michaels es una turbulenta historia de mala gestión, demandas y decisiones erróneas que casi vaciaron sus arcas por completo. En el auge de su éxito, Michaels disfrutó de giras lujosas, ventas récord de discos y una legión de fanáticos en constante crecimiento. Sin embargo, una serie de decisiones financieramente desastrosas, que iban desde inversiones arriesgadas en empresas de entretenimiento hasta asociaciones comerciales mal aconsejadas, comenzaron a erosionar su fortuna. Las demandas agravaron aún más sus problemas, con los honorarios legales y los costos de los acuerdos disminuyendo paulatinamente lo que una vez fue un saldo bancario sólido. Mientras los acreedores se acercaban y la presión financiera aumentaba, Michaels se encontró lidiando con las consecuencias de una carrera construida sobre el exceso y un estilo de vida desenfrenado. A pesar de ganar millones por la música y los patrocinios, la que una vez fue una vibrante estrella de rock se vio obligada a enfrentar la realidad de que incluso un ascenso meteórico puede derrumbarse cuando se descuida la disciplina fiscal. Sus experiencias sirven como un somber recordatorio de la volatilidad inherente a la fama y la fortuna. Una narrativa donde el éxito en el centro de atención no necesariamente se traduce en estabilidad financiera a largo plazo. Burt Bacharach. Burt Bacharach forjó una carrera tan ilustre como sus composiciones musicales. Sin embargo, detrás de las armonías refinadas y los arreglos elegantes yace una historia financiera plagada de desamor y desgracia. A pesar de su innegable talento y de los millones ganados a través de éxitos intemporales, la fortuna de Bacharach sufrió un declive dramático, en gran parte debido a un amargo acuerdo de divorcio que agotó sus recursos. La disolución de su matrimonio no solo destrozó su vida personal, sino que también resultó en una división de activos que lo dejó financieramente vulnerable. Para colmo de males, hubo varias inversiones fallidas, empresas que prometían altos rendimientos, pero que finalmente se convirtieron en costosos errores. Estos contratiempos financieros se vieron agravados por las altas exigencias de mantener un estilo de vida lujoso esperado de un hombre de su estatura en la música. Industria. Durante años, las ganancias de Bacharach por discos exitosos, bandas sonoras de cine y producciones de Broadway le habían proporcionado un colchón de comodidad. Sin embargo, los desafíos personales e imprevistos de negocios quitaron gran parte de esa seguridad. Su historia es un recordatorio conmovedor de que incluso personas célebres sin Moniar
clasificados por su genialidad, pueden ser deshechos por los giros impredecibles de la pérdida personal y las arriesgadas empresas financieras. Berry, el arquitecto pionero del rock and roll, Chuck Berry, revolucionó la música con sus inolvidables riffs de guitarra y sus actuaciones llenas de energía. Sin embargo, su legado también está marcado por una serie de desgracias financieras que contrastan fuertemente con sus monumentales contribuciones a la música. La fortuna de Berry disminuyó principalmente debido a graves problemas con el Servicio de Impuestos Internos, que culminaron en una prolongada batalla legal con el gobierno federal. Los cargos de evasión de impuestos, que eventualmente lo llevaron a la cárcel, agotaron sus recursos y dañaron su imagen pública. A pesar de haber ganado una gran fortuna con ventas de discos, giras y regalías, fondos que podrían haber asegurado su futuro por décadas, la mala gestión y los enredos legales drenaron la riqueza que había construido con tanto esfuerzo. Las multas y sanciones impuestas por las autoridades fiscales no solo lo despojaron de activos significativos, sino que también lo obligaron a una precaria posición financiera, donde incluso los gastos básicos de vida se convirtieron en un desafío. Sus problemas con la ley y el posterior encarcelamiento se volvieron emblemáticos de los peligros que enfrentan las estrellas de rock, quienes, a pesar de su genio creativo, pueden flaquear al enfrentarse con las complejidades de las obligaciones financieras. El viaje de Berry desde las alturas de la innovación musical hasta las profundidades de la desesperación financiera y legal sirve como un recordatorio aleccionador de que incluso las leyendas son vulnerables a los peligros de la mala gestión y el incesante escrutinio del Servicio de Impuestos Internos. Courtney Love. La trayectoria financiera de Courtney Love es un ejemplo impactante de cómo la fama y la mala gestión pueden colisionar para crear dificultades duraderas. A pesar de su carrera de alto perfil y su conexión con una de las bandas más influyentes de la historia, su manejo del patrimonio de Nirvana resultó catastrófico. Love malgastó una parte significativa del valor de la herencia a través de una serie de inversiones desacertadas y persistentes batallas legales. En lugar de preservar el legado y las ganancias de Nirvana, cada paso en falso le costó millones y erosionó el valor potencial a largo plazo del patrimonio. Los incesantes casos judiciales no solo agotaron sus finanzas, sino que también desviaron la atención de la reconstrucción y la gestión estratégica de activos. Mientras que el atractivo de la riqueza inmediata y las presiones de una vida pública pudieron haber influido en sus decisiones, las consecuencias fueron severas. Ingresos perdidos, deudas crecientes y una reputación duradera como un cuento de advertencia sobre la mala gestión financiera. La historia de Love subraya que detrás del brillo del estrellato del rock hay complejas responsabilidades financieras que pueden descontrolarse fácilmente cuando se combinan con decisiones personales y profesionales volátiles. Hoy, su experiencia sirve como un poderoso recordatorio tanto para artistas como para profesionales de la industria. Sin una planificación cuidadosa y los asesores financieros adecuados, incluso un imperio construido sobre música legendaria puede desplomarse bajo el peso de malas decisiones de inversión y litigios implacables. David Crosby. La carrera de David Crosby, marcada por música pionera e influencia artística profunda, también está empañada por una tumultuosa historia financiera. A pesar de sus monumentales contribuciones al rock como miembro de bandas seminales, la vida personal de Crosby se convirtió en un campo de batalla de problemas legales, abuso de sustancias y decisiones financieras erráticas. Sus problemas con la adicción a las drogas no solo afectaron su salud, sino que también llevaron a costosas batallas legales que agotaron sus recursos. Múltiples enfrentamientos con la ley resultaron en tiempo en prisión, complicando aún más su situación financiera y manchando su reputación. La mala gestión financiera de Crosby se extendió a sus asuntos empresariales, donde la falta de supervisión prudente y decisiones arriesgadas agravaron sus problemas monetarios. Estos desafíos culminaron en un escenario donde sus ganancias de décadas de producción musical legendaria fueron insuficientes para estabilizar su situación económica. Las consecuencias de sus problemas legales y demonios personales crearon un ciclo difícil de romper, obligándolo finalmente a navegar un equilibrio precario entre sus actividades creativas y la supervivencia financiera. La historia de Crosby es una reflexión sombría de cómo incluso las estrellas más brillantes pueden tambalearse bajo el peso de vicios personales y sistémicos. Mala gestión. Sigue siendo una advertencia en el mundo de la música. El éxito en el escenario no garantiza seguridad fuera de él, y la disciplina financiera es tan crucial como la visión artística. Dee Snider. Dee Snider, famoso como el carismático líder de Twisted Sister, experimentó un dramático cambio de fortuna que destacó la volatilidad del estrellato del rock. Una vez montado en la onda del éxito multiplatino y con una base de fanáticos dedicada, la carrera de Snider tomó un giro inesperado tras una audiencia en el Senado muy publicitada. Su aparición ante los legisladores, destinada a defender su arte, resultó contraproducente y llevó a una pérdida de credibilidad tanto entre los fanáticos como entre los expertos de la industria.
Este momento crucial, combinado con conflictos internos dentro de su banda, precipitó una serie de eventos que llevaron a Twisted Sister a disolverse y a que los ingresos por conciertos se evaporaran casi de la noche a la mañana. Las consecuencias del testimonio ante el Senado no solo dañaron su imagen pública, sino que también socavaron las relaciones comerciales y disminuyeron futuras oportunidades. A medida que el que una vez fue un grupo icónico desaparecía del centro de atención, los ingresos que antes fluían de las ventas de discos, giras y mercancías disminuyeron, dejando a Snyder lidiar con la cruda realidad de ganancias reducidas. La devastación financiera se vio agravada por disputas legales persistentes y el desafío de restablecerse en una industria que una vez lo había acogido plenamente. El viaje de Snyder, de ser un héroe del rock celebrado a una figura que lucha contra las consecuencias de la pérdida de credibilidad, sirve como un fuerte recordatorio. Incluso los músicos más venerados no son inmunes a los peligros financieros de los momentos públicos mal juzgados y el colapso de la dinámica de la banda. George Clinton, Parliament Funkadelic. George Clinton, el visionario detrás de Parliament Funkadelic, revolucionó la música con su estilo innovador y actuaciones que rompieron límites. Sin embargo, el legado de Clinton está igualmente definido por una prolongada batalla con la desgracia financiera, derivada de una desastrosa decisión contractual. Al principio de su carrera, en un movimiento que lo perseguiría durante décadas, Clinton cedió los derechos de su propia música en un contrato que, en retrospectiva, fue extremadamente desfavorable. Esta decisión efectivamente le quitó el control y los ingresos que su genio creativo debería haber comandado. A medida que la música de Parliament Funkadelic se convertía en la columna vertebral del funk, el soul e incluso el hip hop moderno, las ganancias que podrían haber asegurado el futuro financiero de Clinton se canalizaron en acuerdos que le dejaron poco a cambio. A lo largo de los años, las regalías perdidas y las disputas legales recurrentes sobre derechos profundizaron sus dificultades financieras, haciéndole difícil cosechar todos los beneficios de su producción artística. El marcado contraste entre su influencia en la industria musical y sus dificultades financieras personales dice mucho sobre las trampas que enfrentan los artistas cuando quedan atrapados en contratos explotadores. El viaje de Clinton es un testimonio de la importancia crítica de entender y negociar los términos comerciales. Una lección para cada artista que busca proteger su legado y asegurar que la creatividad se traduzca en estabilidad financiera duradera. Peter Doherty, el rockero inglés malo. Pete Doherty fundó la banda de rock The Libertines en 1997, y cuando el grupo le prohibió tocar, gracias a su notorio abuso de drogas y tiempo tras las rejas, Doherty no se quedó sin hacer nada por mucho tiempo. Simplemente formó otra banda, The Baby Shambles, en 2003. Anhelo un concierto mediocre, confesó una vez, una frase que insinúa la paradoja de un hombre que lo ha tenido todo, pero que parece perpetuamente al borde. A pesar de los millones recaudados con The Libertines y las constantes ventas de un álbum de Baby Shambles que vendió 100,000 copias, la fortuna de Doherty cayó en picado. Para el año 2007, el Evening Standard ya susurraba que el rockero estaba al borde de la bancarrota. Su estilo de vida, impulsado por la adicción y una inclinación hacia la autodestrucción, no se integraban bien con los rigores de una planificación financiera sólida. Malas inversiones y decisiones erráticas agravaron sus problemas, borrando lo que debería haber sido un sólido colchón, huevo. Sin embargo, había un rayo de esperanza, aunque fuera efímero. Una vez logró captar la atención de la supermodelo Kate Moss. Sus millones, al menos por un tiempo, proporcionaron un salvavidas financiero temporal. Pero cuando Moss eventualmente se alejó, para el año 2010, The Sun fue rápido en informar que Doherty estaba completamente arruinado y viviendo en un apartamento en el sótano. Goo Goo Dolls. Los Goo Goo Dolls irrumpieron en la escena del rock con una mezcla contagiosa de energía punk y ganchos melódicos, ganándose rápidamente a fanáticos y críticos por igual. Sin embargo, detrás de los sencillos pegajosos y las giras agotadas, yace una amarga historia de problemas financieros. Desgracia. Al principio de su carrera, la banda se encontró atrapada en un contrato injusto con su sello discográfico, uno que les robó sistemáticamente las ganancias que claramente se habían ganado. Los términos del contrato aseguraban que, incluso cuando sus discos exitosos subían en las listas, sus cheques de regalías eran tristemente bajos, dejándolos con solo migajas de los ingresos que deberían haber fluido libremente. Las persistentes disputas financieras con la discográfica pronto escalaron en prolongadas batallas legales que drenaron sus recursos y agotaron la chispa creativa que una vez alimentó su éxito. A pesar de la promesa de reconocimiento general y una base de fans devota, la base financiera del grupo se desmoronó constantemente bajo el peso de acuerdos explotadores y litigios constantes. Cada nuevo lanzamiento se veía eclipsado por la molesta realidad
de las obligaciones contractuales que dejaban poco espacio para una verdadera libertad financiera. Libertad. En el fulgor del implacable reflector de la industria musical, la experiencia de los Goo Goo Dolls sirve como un recordatorio contundente. Incluso un ascenso meteórico a la fama puede descarrilarse por la mala gestión financiera y los acuerdos inequitativos, convirtiendo lo que debería haber sido un legado de éxito en una advertencia de fortuna perdida. Marvin Gaye. Marvin Gaye, el maestro del soul, cuya voz definió una era. Una vez cautivó a millones con sus melodías emotivas y letras socialmente conscientes. Sin embargo, detrás de las melodías suaves y actuaciones icónicas, se encontraba una tumultuosa lucha financiera. A mediados de la década de 1970, la vida personal y los asuntos financieros de Gaye sufrieron una caída dramática cuando crecientes obligaciones legales, particularmente un costoso acuerdo de pensión alimenticia, lo obligaron a declararse en bancarrota en 1976. Su incapacidad para mantenerse al día con los pagos cuantiosos, combinada con un estilo de vida impulsado por el consumo de drogas y gastos erráticos, precipitó más pérdidas que lo atormentarían durante años. La mala gestión financiera de Gaye se vio agravada por errores en los negocios, ya que inversiones mal asesoradas y una falta de disciplina fiscal lo dejaron vulnerable a acreedores y enredos legales. A pesar de haber ganado millones con la venta de discos y las giras de conciertos que mostraban su talento hipnótico, el legado del músico fue empañado por estas desgracias monetarias. La dicotomía entre su brillantez artística y su caída financiera sigue siendo una de las ironías más trágicas de la música. Mundo. Al final, la historia de Marvin Gaye se erige como un recordatorio aleccionador de que incluso las voces más conmovedoras pueden ser silenciadas por las duras realidades de la irresponsabilidad financiera y el tumulto personal. Una advertencia que resuena a través de los anales de la historia del rock y el soul. MC Hammer. MC Hammer alcanzó alturas sin precedentes en la industria musical con su mega éxito You Can't Touch This, una canción que lo convirtió en un nombre conocido de la noche a la mañana. Su estilo ostentoso y sus movimientos de baile exuberantes solo eran equiparables a los millones de dólares que su carrera temprana generó, impulsándolo a la estratosfera del estrellato pop. Sin embargo, detrás de la deslumbrante fachada y las ventas de discos en auge, la saga financiera de Hammer dio un giro devastador. El gasto extravagante en estilos de vida lujosos, fiestas de alto perfil e inversiones exageradas pronto lo alcanzaron, vaciando su cuenta bancaria más rápido de lo que sus discos exitosos podían reponerla. A pesar del éxito inicial y los enormes ingresos generados por sus giras y mercancías, la imprudencia financiera de MC Hammer lo condujo por un camino peligroso. Para 1996, el peso de su gasto extravagante y una serie de malas decisiones empresariales lo obligaron a declararse en bancarrota. Una caída sorprendente para un hombre que una vez parecía imparable. Su historia subraya la brutal realidad de que incluso un ascenso meteórico a la fama y fortuna puede evaporarse en un instante cuando se descuida la disciplina financiera. En el siempre exigente mundo del entretenimiento, el viaje de MC Hammer es un claro recordatorio de que el gasto descontrolado y la mala gestión pueden convertir rápidamente un legado de éxito en una advertencia de riqueza perdida. Meat Loaf. Meat Loaf, el ícono del rock teatral conocido por su presencia escénica descomunal y el éxito monumental de Bad Out of Hell, cautivó al público con sus actuaciones explosivas y su narrativa épica. Sin embargo, detrás del drama y la grandeza de sus shows en vivo, había una serie de desgracias financieras que casi eclipsaron su carrera legendaria. A pesar de vender millones de discos y llenar estadios en todo el mundo, la fortuna de Meat Loaf fue socavada por las turbias corrientes del negocio de la música. Su discográfica era conocida por informar de manera incorrecta sobre los álbumes, ventas, una práctica que le dejó con una fracción de los ingresos que merecía. Para empeorar las cosas, una serie de demandas de un gerente descontento y un editor excesivamente entusiasta agotaron aún más sus arcas y añadieron capas de complejidad legal a una situación ya precaria. Estos reveses financieros, agravados por el aumento de los honorarios legales y la lucha continua por recuperar regalías perdidas, dejaron a Meat Loaf en una batalla constante por asegurar su legado. A pesar de su talento innegable y el colosal éxito de sus primeros trabajos, la mala gestión financiera tras bambalinas transformó su carrera en una advertencia. En el implacable mundo del rock and roll, la experiencia de Meat Loaf es un recordatorio claro de que incluso los talentos más explosivos pueden ser derribados por las trampas de prácticas empresariales explotadoras y enredos legales. Michael Jackson, el indiscutible rey del pop, reinó supremo en el mundo de la música, cautivando al público con su música innovadora, sus movimientos de baile icónicos y sus álbumes récord.
Sin embargo, detrás del éxito deslumbrante y los miles de millones en ganancias, se encontraba una tumultuosa saga financiera que en última instancia definió, en los últimos años de su vida. A pesar de haber generado ingresos astronómicos por ventas de álbumes, giras y mercancías, las finanzas personales de Jackson estaban en ruinas. Una combinación de gastos extravagantes que iban desde compras lujosas y fiestas interminables hasta una colección cada vez mayor de artículos de lujo, propiedades y una serie de costosas batallas legales drenaron sus recursos a un ritmo alarmante. Su incansable búsqueda de la perfección en su arte vino acompañada de una necesidad igualmente obsesiva de perfección en su estilo de vida. Una búsqueda que se convirtió en un atolladero financiero. Incluso mientras el mundo celebraba su genialidad musical, las cuentas bancarias del rey contaban una historia muy diferente. Con el tiempo, las deudas crecientes y la mala gestión financiera oscurecieron su legado, culminando en un trágico final que vio al ícono del pop morir endeudado. El recorrido de Michael Jackson es un recordatorio contundente de que, en el deslumbrante ámbito de la fama del rock y el pop, el brillo del éxito puede ocultar los peligros financieros más profundos. Una advertencia de cómo incluso los imperios más ricos pueden desmoronarse bajo el peso de la extravagancia desmedida y las constantes luchas legales. Mick Fleetwood. Mick Fleetwood, el icónico baterista de Fleetwood Mac, no solo es conocido por sus ritmos pegajosos y estilo característico, también es una advertencia sobre la desdicha financiera. A pesar de ser un miembro fundador de una de las bandas más legendarias del rock, la fortuna de Fleetwood se erosionó por una serie de malas decisiones financieras que lo dejaron tambaleando. Las pérdidas inmobiliarias y las malas inversiones jugaron un papel enorme. Fleetwood una vez se lanzó al mercado inmobiliario, con la esperanza de diversificar sus ingresos, solo para ver cómo sus inversiones se evaporaban, mientras las fluctuaciones del mercado y los acuerdos arriesgados pasaban factura. Para empeorar las cosas, las frecuentes pausas de la banda significaban que el flujo constante de ingresos que una vez disfrutó fue reemplazado por largos periodos de escasas ganancias. Sus bajos ingresos durante estos descansos lo obligaron a lidiar con deudas crecientes y la presión de mantener un estilo de vida lujoso. Para Fleetwood, el brillo de la fama a menudo se veía eclipsado por las duras realidades de la inestabilidad financiera. Un claro recordatorio de que incluso las leyendas del rock no son inmunes a las trampas de la mala gestión económica. Su viaje subraya la importancia de una planificación financiera sólida en una industria conocida por sus fortunas pasajeras. Es una dura lección sobre cómo las inversiones en bienes raíces y otras inversiones, si no se gestionan cuidadosamente, pueden convertir una carrera celebrada en una serie de reveses fiscales. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, construyó una carrera con actuaciones salvajes e hits inolvidables. Sin embargo, su historia financiera está plagada de errores casi catastróficos. En el apogeo de su fama, Osbourne casi lo perdió todo debido a una mezcla volátil de mala gestión, gastos excesivos y una lucha personal con la adicción. Su estilo de vida lujoso, lleno de compras extravagantes y un alto costo de vida, rápidamente agotó sus cofres. Con los fondos desapareciendo más rápido que sus notorias payasadas en el escenario, Osbourne se encontró tambaleándose al borde de la ruina financiera. Afortunadamente, en medio del caos, su esposa, Sharon, surgió como una fuerza estabilizadora, interviniendo para salvar el imperio que él había construido a lo largo de décadas. Su perspicacia financiera y apoyo inquebrantable ayudaron a alejarlo del abismo, asegurando que su legado musical no estuviera ensombrecido por sus desastres fiscales. Incluso cuando sus problemas con la adicción agravaron sus dificultades financieras, la intervención y gestión proporcionada por Sharon le ofrecieron un salvavidas que pocos rockeros pueden reclamar. El viaje de Osbourne es un recordatorio convincente de que incluso las figuras más icónicas pueden tambalearse sin la orientación adecuada. Pero también destaca cómo un compañero inquebrantable puede marcar la diferencia para recuperar la estabilidad. Su historia es tanto un relato de redención como una narración de advertencia sobre los peligros de la mala gestión en el mundo de alto riesgo del rock and roll. Scott Stapp. El una vez célebre líder de Creed, Scott Stapp experimentó una dramática caída en desgracia que lo llevó a pasar de la fama a la ruina financiera. En el auge de su carrera, la distintiva voz de Stapp y sus letras convincentes le ganaron legiones de fanáticos y ganancias significativas. Sin embargo, tras bambalinas, una serie de decisiones autodestructivas comenzaron a pasar factura. La adicción a las drogas, una dependencia de sustancias que prometían escape, pero entregaban caos, erosionó rápidamente su estabilidad personal y profesional. Los problemas legales aumentaron sus dificultades, agotando sus recursos con costosas batallas judiciales y acuerdos. Los gastos excesivos, impulsados por el atractivo del exceso de la estrella de rock, lo dejaron con poco que mostrar del éxito que alguna vez disfrutó. Hubo un momento en que las dificultades financieras de Stapp fueron tan severas
que se encontró sin un techo sobre su cabeza. Un sobrio testimonio de los peligros de la indulgencia descontrolada y la mala gestión. La colla fue tan impactante como desgarrador, revelando que el mismo éxito que una vez construyó su imperio también podría allanar el camino hacia la ruina. Hoy, la travesía de Scott Stapp es un cuento aleccionador, un recordatorio de que el estilo de vida del rock and roll, con todo su brillo y glamour, puede volverse amargo rápidamente cuando los demonios personales y la irresponsabilidad financiera se cruzan, dejando incluso a las estrellas más brillantes vulnerables a una caída devastadora. Sly Stone. El pionero líder de Sly and the Family Stone. Sly Stone una vez reinó supremo sobre la escena del funk y el soul, con sus ritmos contagiosos y su sonido revolucionario. Sin embargo, detrás de la innovación musical se escondía una amarga historia de ruina financiera. La fortuna de Sly, acumulada a través de discos innovadores y actuaciones en vivo legendarias, se disolvió lentamente debido a una combinación de contratos desastrosos, gestión caótica y los estragos de la adicción a las drogas. A pesar de su éxito inicial, los acuerdos que hizo con las discográficas le dejaron con rendimientos insignificantes, ya que términos desfavorables y acuerdos turbios le quitaron los ingresos que tan merecidamente se ganó. A medida que sus demonios personales se apoderaron de él, el estilo de vida de Sly se deterioró y se vio obligado a hacer sacrificios drásticos. En un giro que sorprendió a muchos, el que una vez fue un ícono del rock terminó viviendo en una furgoneta durante años, un contraste marcado con la opulencia que uno podría esperar de una estrella de su calibre. Su historia es una advertencia, destacando cómo la misma industria que eleva a los artistas a la superestrella también puede ser la arquitecta de su ruina financiera. El viaje de Sly Stone, desde el éxito en las listas hasta una vida al margen de la seguridad financiera, sigue siendo un recordatorio potente de los peligros de los malos contratos y la indulgencia descontrolada en un mundo donde la mala gestión puede convertir la fortuna en polvo. Ted Nugent. Famoso por sus electrizantes riffs de guitarra y su provocativa personalidad, Ted Nugent ha disfrutado de una carrera definida tanto por un éxito descontrolado como por decisiones financieras turbulentas. A pesar de ganar millones con la venta de discos, las giras y el merchandising, la inclinación de Nugent por las inversiones riesgosas finalmente lo dejó enfrentando una dura realidad financiera. A lo largo de los años, sus emprendimientos fuera de la música, incluyendo una desafortunada granja de bisones, una cuestionable inversión hotelera en Flint, Michigan, e incluso una manada de caballos Clydesdale, resultaron desastrosos. Cada uno de estos emprendimientos prometía grandes recompensas, pero en su lugar agotaron sus recursos, ya que las oportunidades mal calculadas y la falta de una supervisión financiera adecuada llevaron a crecientes pérdidas. La historia de Nugent destaca el peligro de excederse en emprendimientos alejados de la propia experiencia central. Su personalidad agresiva en el escenario, que una vez cautivó al público, no pudo protegerlo de los escollos de la mala gestión empresarial. Aunque su energía en el escenario sigue siendo legendaria, las consecuencias financieras de estas inversiones fallidas sirven como una advertencia sobre la importancia de una planificación financiera sólida. El viaje de Ted Nugent es un vívido recordatorio de que incluso los íconos del rock no son inmunes a las consecuencias de gastar de manera imprudente y tomar decisiones empresariales imprudentes. Una lección duradera para aquellos que caminan por la delgada línea entre la fama y la estabilidad financiera. Tom Petty. El carismático líder detrás de una serie de éxitos atemporales, Tom Petty capturó los corazones de millones con su voz distintiva y melodías inolvidables. Sin embargo, detrás del telón del rock and roll, el éxito escondía una lucha con la desgracia financiera que eventualmente empañaría su célebre carrera. Desde el principio, Petty se encontró atrapado en un contrato con una discográfica que no era nada favorable. Los términos del acuerdo aseguraban que, incluso mientras sus álbumes alcanzaban la cima de las listas, los royalties llegaban a paso de tortuga, dejándole con una mera fracción de las ganancias que él merecido. La situación empeoró con prolongadas batallas legales mientras Petty luchaba por reclamar lo que era legítimamente suyo. Estas disputas legales no solo drenaron su cuenta bancaria, sino que también echaron una larga sombra sobre su legado, obligándolo a enfrentarse a la dolorosa realidad de declararse en bancarrota. A pesar de su extraordinario talento y un catálogo de éxitos que definieron generaciones, el laberinto de contratos y litigios resultó ser un lodazal financiero. La experiencia de Tom Petty es un recordatorio contundente de que incluso las estrellas de rock más celebradas pueden ser víctimas de prácticas comerciales explotadoras y acuerdos mal gestionados. Una advertencia sobre la naturaleza precaria del éxito en la industria musical, donde el genio creativo a veces se encuentra con las duras realidades de la ruina financiera. Vince Neil. El enérgico líder de Motley Crue, Vince Neil se volvió sinónimo de los excesos y las escapadas salvajes del rock and roll de la década de 1980.
Pero detrás de la deslumbrante personalidad en el escenario y las actuaciones electrizantes, la vida financiera de Neil estaba marcada por una serie de infortunios que eventualmente lo obligaron a enfrentar una dura realidad. A pesar de las enormes ganancias generadas por la venta de discos, mercancía y giras, una tormenta perfecta de demandas, acuerdos de divorcio y gastos imprudentes comenzó a erosionar su riqueza. La presión financiera aumentó con los años y, para el año 2010, Neil se vio obligado a declararse en bancarrota, una caída abrupta desde las alturas del estrellato del rock. Las batallas legales fueron implacables, vaciando sus arcas y agotando la estabilidad financiera que una vez disfrutó. Reveses personales, incluidos divorcios costosos, agravaron aún más la situación, dejándolo luchando por mantener el estilo de vida lujoso que una vez definió su imagen pública. El viaje de Vince Neil, desde la realeza del rock hasta la crisis financiera, sirve como un poderoso recordatorio de cómo el glamour del rock and roll puede dar paso rápidamente a las duras realidades de la mala gestión fiscal. Su historia destaca la importancia de equilibrar la emoción del escenario con una gestión financiera prudente. Willie Nelson, una leyenda de la música country, cuya voz conmovedora y letras poéticas han tocado a generaciones. Willie Nelson también ha enfrentado sus propios problemas financieros. A pesar de su popularidad duradera y una carrera que ha abarcado décadas, la estabilidad financiera de Nelson fue severamente socavada por un famoso enfrentamiento con el IRS. En la década de 1990, el recaudador de impuestos llegó de manera contundente, embargando la mayoría de sus bienes debido a unos asombrosos $16 millones en impuestos no pagados. La rígida postura del Servicio de Impuestos Internos lo dejó tambaleándose, ya que la pérdida de ingresos y activos afectó el núcleo mismo de su situación financiera. Fundación. Esta drástica medida obligó a Nelson a luchar arduamente para reclamar su legado, ya que el golpe financiero amenazaba no solo su sustento personal, sino también los medios para seguir produciendo la música que había definido su carrera. La incautación resaltó los peligros de la mala gestión fiscal y la naturaleza implacable de la regulación fiscal. Para un músico cuyo trabajo ha sido celebrado por su autenticidad y resistencia, la intervención del Servicio de Impuestos Internos fue un trago amargo de asimilar. El viaje de Willie Nelson a través de este periodo tumultuoso sigue siendo una advertencia sobre la importancia de la responsabilidad fiscal, incluso para aquellos cuya brillantez artística ha dejado una huella indeleble en la historia de la música.